He podido ver las almas de las personas desde que era niña, e incluso podía escucharlas hablar. Debido a mi habilidad especial, mis padres me distanciaban y favorecían a mi hermana adoptiva, Shanna. Más tarde, Shanna consiguió a un prometido multimillonario. Pero en la víspera de su boda, el prometido de Shanna tuvo un grave accidente automovilístico y quedó en un estado de coma profundo. Shanna no dudó en cancelar el compromiso. ¿Quieren que atienda a un enfermo postrado de pies a cabeza? Ni en mis sueños. No voy a desperdiciar toda mi vida con alguien que no puede valerse por sí mismo. Preferiría quedarme sola antes que casarme con él. Justo en ese momento, vi el alma de Ethan Ford. Su rostro estaba mortalmente pálido, y sus ojos estaban llenos de indignación mientras miraba a mi hermana adoptiva. Es tan interesada. El médico dijo claramente que despertaría en 6 meses. Si alguien está dispuesta a cuidarme voluntariamente, una vez que despierte, le daré 200 millones a primera hora solo para darle una lección a esa mala persona. Mis ojos se iluminaron y levanté la mano tímidamente. ¿Qué tal si me caso contigo? Realmente quería esos 200 millones. Pensé que mi hermana adoptiva Shanna intentaría detenerme. Después de todo, desde que éramos niñas, su mayor placer era oponerse a mí y luego disfrutar viéndome sufrir. Pero inesperadamente esta vez, resopló de risa y me empujó de forma burlona hacia adelante. De todos modos, solo eres una carga en casa. Ir a servirle es perfecto para ti. Mírate, actuando como si estuvieras desesperada por atención, lanzándote incluso sobre alguien inconsciente. Qué lástima das. Mantuve la cabeza gacha y no respondí. Poder escapar de esta familia y ganar 200 millones en el proceso. No podía esperar para tener éxito en mi misión. Pero el alma de Ethan estaba tan enojada que flotaba detrás de Shanna, manifestando su frustración constantemente. Shanna, solías decirme que tu hermana Rose siempre te estaba molestando. Resulta que todo era mentira. Tú eres la que ha estado abusando de Rose todo este tiempo. No puedo creer que me hayas engañado de esta manera, mujer falsa. Su resentimiento era pesado. Incluso el aire circundante parecía haber bajado unos grados. Encogí el cuello en silencio y me acerqué a la señora. Ford por mi cuenta. Soy la hija biológica de la familia. Si no le importa, señora Ford, estoy dispuesta a casarme con Ethan en lugar de mi hermana. La expresión de preocupación de la señora Ford se aclaró de inmediato. Después del accidente de Ethan, habían declarado públicamente que se recuperaría rápidamente. Si lo dejaban plantado en este momento crítico, no solo se convertirían en el centro de las críticas, sino que la gente perdería la confianza en la familia Ford, afectando el precio de sus acciones. Y yo me había convertido claramente en el salvavidas de la familia Ford. La señora Ford agarró mi mano emocionada. ¿De verdad estás dispuesta? Sin embargo, Ethan está inconsciente en este momento y no puede obtener una licencia de matrimonio ni tener una boda contigo. Mientras lo cuides bien y cumplas con tus deberes como esposa, cuando despierte, el puesto de nuera de la familia Ford será tuyo. Asentí obedientemente. Soy muy buena cuidando a las personas. He estado cuidando a mis abuelos enfermos desde que era pequeña. El alma frunció el ceño y flotó a mi lado. Me miró de arriba a abajo, y una ola de aire frío hizo que mi columna se estremeciera. Fingí no saber de su existencia, y me esforcé por mostrar mis habilidades. Puedo cocinar. Puedo ayudar a las personas a darse la vuelta en la cama, asearlas, y soy muy paciente. Mis padres intervinieron ansiosamente. Así es. Nuestra Rose nació para servir a los demás. Que ella cuide de Ethan es perfecto. Como sus padres, aprobamos este matrimonio. Debería llevársela de inmediato. Mis padres actuaban como si estuvieran deshaciéndose de algo sin valor. No veían la hora de echarme por la puerta. Detrás de ella se escuchó la risa estridente y burlona de Shanna. Una extraña y un inválido, 2 casos perdidos, una pareja perfecta. El alma seguía negando con la cabeza. Shanna es demasiado cruel, así que toda su amabilidad e inocencia anteriores eran una actuación. Debía haber estado ciego. Cuando despierte, le daré a Rose 200 millones de inmediato, solo para contrariar a Shanna. Al ver al alma flotar a través de la pared, recé en silencio en mi corazón. Esos 200 millones que prometiste, más te vale cumplir tu palabra. Media hora después, vi al propio Ethan en la sala de cuidados especiales. Estaba muy delgado, cubierto de tubos, dependiendo de máquinas para mantener sus signos vitales. La señora Ford se secó las lágrimas con tristeza. Tiene una lesión cerebral. Aunque la cirugía fue un éxito, todavía necesita tiempo para recuperarse. Como mínimo, 6 meses. Como máximo, 3 años. Queremos mantener la dignidad de la familia Ford,
pero también queremos encontrarle una compañera. Shanna debería pensarlo. Podemos permitirnos enfermeras profesionales, así que ¿por qué necesitaríamos que ella hiciera las tareas más difíciles? Lo que la señora Ford quería decir era que, para que un paciente en coma despierte, necesita una fuerte compañía emocional. Idealmente, alguien debería hablarle todos los días, manteniendo su cerebro pensando activamente, lo que ayuda a una recuperación más rápida. Pero la condición crítica de Ethan no podía mostrarse a personas externas, y ella estaba ocupada estabilizando la empresa. Shanna habría sido la mejor opción, pero inesperadamente, esta importante tarea recayó finalmente en mí. El alma estaba junto a la cama del hospital, con el rostro afligido. También pensé que Shanna se quedaría a mi lado en las buenas y en las malas, pero me decepcionó por completo. Solo quiero encontrar a alguien confiable que me lea las noticias financieras todos los días. ¿Por qué es tan difícil? No sé si Rose podrá soportarlo. Después de escucharlo hablar un rato, lo entendí. Su cuerpo y su conciencia estaban separados, por eso podía ver su alma. Cuando despertara, su alma volvería naturalmente a su cuerpo. Después de pensarlo, expuse mi plan. Informes diarios. Informar a Ethan de las noticias financieras todos los días. Estimulación auditiva. Reproducir películas y música para él continuamente. Vínculo exterior. Describirle el clima de cada día detalladamente. Aromaterapia. Hacerle oler varios aromas para fortalecer su percepción del mundo exterior. Añadí. En cuanto al aseo personal y demás, si a la señora Ford no le importa, déjeme hacerlo a mí también. Así podré familiarizarme más con Ethan. Tanto la señora Ford como el alma pensaron que estaba haciendo promesas vacías. No creían que pudiera ser tan minuciosa, considerada y paciente. Pero al día siguiente quedaron impresionados. Cuando la señora Ford llegó a la sala, acababa de terminar de afeitarle la barba a Ethan, haciéndolo lucir mucho más aseado. Una película recién estrenada se reproducía en la televisión, y yo le explicaba las escenas de vez en cuando. Al mismo tiempo, sosteniendo una tableta, leía regularmente las noticias financieras en voz alta. Junto a la cabeza de Ethan había un té de frutas que yo misma había preparado. Su fragancia suavizaba el olor a desinfectante. Incluso había instalado mi propia cama en la habitación para poder estar con Ethan las 24 horas del día. La señora Ford estaba profundamente conmovida. En realidad, puedes dormir en la casa de los Ford por la noche. Le sonreí. Mientras no tenga que vivir en mi casa de origen, soy feliz en cualquier lugar. Además, quedarme aquí fortalece mi conexión emocional con Ethan, lo cual es bueno para despertarlo. Después de hablar, le eché un vistazo furtivo al alma. Su expresión había mejorado considerablemente. Shanna es demasiado caprichosa. Aunque viniera, no podría asistirme adecuadamente. Pero esta Rose parece bastante dedicada. Supongo que es una oportunidad oculta. Parecía que había pasado la propia evaluación de Ethan. Eso hizo que los siguientes pasos fueran mucho más fáciles. Comencé a monitorear de cerca los movimientos del alma. Quizás alejarse demasiado afectaría el regreso del alma al cuerpo. Por lo general, solo se quedaba en la habitación, saliendo a caminar cuando hacía buen tiempo. La última vez que se arriesgó a flotar tan lejos fue para ver a Shanna. Ahora su afecto por ella estaba terminado. Se había vuelto dócil. Cuando cuidaba de Ethan, el alma hablaba a mi lado. ¿Cómo sabe Rose que me encanta la ópera? Parece que investigó mis gustos. Nada mal. ¿Por qué no descubre también que mi fruta favorita es el durián? ¿Hacerme oler manzanas todos los días? Ya me cansé. Al día siguiente, traje un gran durián y lo abré frente a él. Ethan, adivina cuántas secciones de fruta tiene nuestro durián. Me había vuelto más audaz. Movía suavemente los dedos de Ethan, a veces formando un 6, a veces formando un 8. El alma protestó al principio. «Detente, nadie se ha atrevido a tratarme así en toda mi vida. ¿Crees que soy un muñeco?» Más tarde se acostumbró. Desviaba la mirada mientras sonreía internamente, oliendo la fragancia del durián que llenaba la habitación. Los ojos del alma brillaban con energía. Su voluntad de salir adelante se hacía más fuerte. «Tengo tanto antojo. Tengo que reaccionar rápido para poder disfrutarlo con Rose». Después de que el alma habló, la línea en el monitor cardíaco mostró pequeñas variaciones. Yo también comencé a comer el durián con gusto. ¿Sabes? Gracias a ti, esta es mi primera vez comiendo durián. En casa solo me permitían las frutas que ya estaban por dañarse. El alma se detuvo. Me había acostumbrado a observar el rostro de Ethan. Abrí mi mente y me confesé a él de manera sincera.
Tu mamá piensa que estoy haciendo un gran esfuerzo y me dio $100,000. En realidad, en casa, tenía que atender a 3 personas, a mamá, a papá y a Shanna. Antes también debía sumar a mis 2 abuelos. Ahora estoy aquí y solo tengo que cuidarte a ti. En realidad es mucho más sencillo. El alma flotó a mi lado, mirándome fijamente sin decir una palabra. Ese día, relaté con tranquilidad muchas cosas, como el hecho de que mis padres me marginaban y cómo Shanna me había estado intimidando constantemente. Después de liberar todas mis preocupaciones, me sentí aliviada. Pero los ojos del alma se habían conmovido. ¿Qué les pasa a los padres de Rose? ¿Por qué no aprecian a una hija biológica tan noble y en su lugar consienten a una hija adoptiva egoísta? Cuando despierte, debo ayudar a que esa familia entienda el verdadero valor de Rose. Me conmovió un poco, aunque la parte de intervenir podría omitirse. Mientras los 200 millones llegaran con éxito, estaría agradecida. Después de ese día, el alma y yo nos volvimos mucho más unidos. Seguí actuando como si no supiera de su presencia, pero atendí cada una de sus necesidades implícitas. Él también se quedó a mi lado constantemente, observando cada una de mis acciones. Después de continuar así durante 4 meses, un día, mientras movía nuevamente las manos de Ethan, el dedo de Ethan realmente se movió por sí solo. Le avisé con felicidad a la señora Ford. Las buenas noticias volaron rápidamente. No solo acudió un gran grupo de especialistas para evaluar el caso de Ethan, sino que Shanna también entró bruscamente en la habitación. Miró con frialdad al paciente en la cama y me jaló con fuerza hacia afuera. Escuché que Ethan está por reaccionar. Al ver mi silencio, Shanna me dio un empujón molesta. ¿De verdad crees que perteneces a la familia Ford? ¿Cómo te atreves a ignorarme? Shanna me señaló de forma amenazante. Si Ethan realmente reacciona, será mejor que te vayas. Haré que Ethan crea que yo fui quien lo estuvo atendiendo todo el tiempo. Después de todo, soy la mujer que Ethan elegía. Incluso cuando despierte, solo se casará conmigo. El alma reaccionó más rápido que yo. Mientras mi mente pueda retener los recuerdos de este estado, definitivamente no me casaré contigo. Después de decir esto, dudó nuevamente. Pero pensando en eso, cuando despierte, ¿conservaré estas vivencias? ¿Y si olvido todo? ¿Puede mi conciencia actual integrarse perfectamente con la de mi cuerpo físico? Yo ni siquiera había pensado en esto. ¿Qué problema? ¿Y si lo olvida todo y cree que Shanna estuvo aquí? ¿Qué pasará entonces? Me toqué el rostro, preocupada. Con quién se casara Ethan no era lo principal. El asunto real era, si Shanna se quedaba con el crédito, ¿perdería mi oportunidad de recibir los 200 millones acordados? El alma pareció recordar algo importante. Casi olvido a mi madre. Mi madre conoce la verdadera actitud de Shanna. No permitirá que caiga en ese error. Claro, mientras mi madre esté presente, ella puede atestiguar que Rose fue quien estuvo a mi lado todo el tiempo. Pero contra todo pronóstico, Shanna insistió firmemente e inmediatamente habló con la señora Ford. Declaró con audacia. Usted conoce el carácter de Ethan. Una vez que toma una decisión conmigo, se mantendrá firme. Cuando despierte, no puede obligarlo a compartir su vida con una desconocida, ¿verdad? Superó esta situación. Como su madre, debería respaldarlo, no intervenir en sus decisiones. La señora Ford se dejó convencer en parte por este razonamiento. Me habló con timidez más tarde. Ethan no sabe quién estuvo aquí de todas formas. Le diremos que fue Shanna. Ellos ya tenían un compromiso previo, así que será una conclusión natural para todos y evitaremos complicaciones. Te daré una compensación económica muy alta. Mientras mantengas la discreción, nadie sabrá que fuiste tú quien atendió a Ethan. Al verme aceptar de forma callada, el alma me decía al oído persistentemente, Rose, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué le permites quedarse con todo tu esfuerzo de esta manera? Quería defenderme, pero había sido sumisa toda mi vida. Sin recursos, sin influencias, sin seguridad personal, ¿cómo iba a oponerme? El alma se mostró impotente. Está bien, no puedo depender de factores externos. Debo concentrarme e intentar retener estos recuerdos por mi propia cuenta. Después de convencer a la señora Ford, Shanna compartió la noticia con la prensa anticipadamente para asegurar su posición. Gracias a mi constante dedicación, Ethan finalmente está por despertar. Muy pronto formalizaremos nuestro matrimonio y celebraremos nuestra unión. Asumiré mi rol en la familia Ford de inmediato. Agradezco el apoyo de todos. Toda la opinión pública lo dio por hecho. En menos de 6 meses, los estudios de Ethan mejoraron considerablemente. Su actividad cerebral era óptima
y podía volver en sí en cualquier instante. Y el alma mostraba tristeza ante la idea de alejarse de mí. Rose, deseo recordar cada detalle de este tiempo cuando vuelva en mí. Espero que todo salga bien. No quiero olvidar tus atenciones cotidianas, y bajo ninguna circunstancia quiero confundir a Shanna con quien realmente me ayudó. Yo deseaba lo mismo, pero el desenlace estaba fuera de mi alcance. El día del acontecimiento no percibí al alma por ningún lado. Comprendí que el momento de su despertar físico había llegado. Convoqué de inmediato a la señora Ford y a los médicos. Shanna también se presentó con un equipo periodístico. Bajo la observación atenta de los presentes, los médicos aplicaron los protocolos correspondientes. Tras una señal del monitor, Ethan abrió lentamente los ojos. Todos mantuvieron un silencio absoluto para no perturbarlo. Ethan movió levemente una mano y mostró signos de conciencia. Observó el entorno fijamente, como si intentara ordenar sus pensamientos. En ese instante, solo me quedaba esperar que guardara las vivencias del alma y supiera la verdad de lo ocurrido en la habitación. Si todo se había borrado, mi esfuerzo habría sido en vano y Shanna se quedaría con los beneficios. Shanna avanzó decidida hacia la camilla. Ethan, finalmente has vuelto. Soy Shanna, tu gran afecto. Durante todo este periodo, he estado cuidando de ti minuciosamente, atendiéndote sin descanso, sin apartarme jamás de tu lado. Caminé hacia la salida con resignación, dispuesta a retirarme. Sin embargo, un instante después, Ethan habló, preguntando con un tono severo. ¿De verdad fuiste tú quien estuvo aquí cuidándome? La habitación entera se congeló. Shanna soltó una risa nerviosa y acomodó el cabello detrás de la oreja con un gesto que yo reconocía de años de observarla. Era el gesto que hacía cuando estaba recalculando, cuando la realidad no coincidía con el guión que había preparado. Por supuesto que fui yo. Su voz recuperó la firmeza en menos de un segundo. Era buena en eso. Ethan, llevas 6 meses inconsciente. Es normal que estés confundido, pero aquí estoy, como siempre. Nunca me separé de tu lado. Los reporteros junto a la puerta tomaban notas. Las cámaras enfocaban el rostro de Ethan. La señora Ford estaba junto a la ventana con las manos entrelazadas, y yo podía ver desde donde estaba que los nudillos se le habían puesto blancos. Me quedé quieta junto a la pared. Ethan parpadeó lentamente. Sus ojos recorrieron la habitación con la lentitud de alguien que está reaprendiendo cómo funciona el mundo. La luz, los contornos, los rostros. Pasaron por encima de Shanna. Pasaron por encima de la señora Ford. Pasaron por encima de los médicos. Y se detuvieron en mí. No fue un vistazo. Fue una pausa. El tipo de pausa que tiene peso. Sentí algo moverse en mi pecho, pero lo ignoré. Agaché la mirada hacia el suelo. No era el momento de interpretar gestos. Era el momento de ser invisible, como había aprendido a hacer toda mi vida. Shanna siguió la dirección de los ojos de Ethan y me miró de reojo. Vi el momento exacto en que decidió que yo era un problema que necesitaba resolverse de inmediato. Ah, ella. Shanna señaló en mi dirección con la ligereza de quien presenta a un mueble. Es mi hermana adoptiva, Rose. Vivía con nosotros antes. Ya no. Ethan no respondió. Uno de los médicos se acercó para revisar sus constantes y pidió que la habitación se despejara para darle tiempo de adaptación. Shanna salió la última, lanzándome una mirada que conocía muy bien. Era la misma mirada de siempre. La que decía, ya perdiste, aunque todavía no lo sepas. Salí al pasillo y me senté en el banco junto a la ventana. Miré la ciudad de abajo. Era un día claro, con nubes altas y dispersas. En 6 meses, había aprendido todos los estados del cielo desde esa ventana. La señora Ford se sentó a mi lado unos minutos después. Rose. Su voz estaba cansada. Ethan despertó. Cumpliste lo que prometiste. Asentí. Shanna tiene razón en algo. Hizo una pausa. Ethan y ella tenían una historia. Él la amaba. Aunque haya dicho todas esas cosas cuando estaba inconsciente, en el fondo... No terminó la frase. No necesitó hacerlo. Mantuve la vista en la ventana. Entiendo, señora Ford. Te compensaré bien. El doble de lo que acordamos inicialmente. Puedes empezar de nuevo en otro lugar. Con ese dinero tienes para... Señora Ford. La interrumpí en voz baja. No hace falta que me explique más. Ella pareció aliviada y avergonzada al mismo tiempo. Me entregó un sobre que ya tenía preparado, lo que me confirmó que esta conversación había sido planificada antes de que Ethan abriera los ojos. Se levantó, me apretó la mano brevemente y volvió a la habitación. Miré el sobre. No lo abrí.
6 meses. Había pasado 6 meses en aquella habitación. Me había despertado cada madrugada cuando las máquinas emitían cualquier sonido extraño. Había aprendido a distinguir las variaciones en sus constantes vitales, con la misma facilidad con que distinguía el clima por la luz de la ventana. Había hablado con su alma más honestamente de lo que había hablado con cualquier persona viva en toda mi vida. Y ahora me iban a pagar para desaparecer. Lo gracioso era que, técnicamente, yo lo había aceptado. Lo había aceptado desde el pasillo, cuando la señora Ford me consultó, y yo asentí sumisamente. Era lo que hacía siempre. Era lo único que había aprendido a hacer. Me levanté con el sobre en la mano y caminé hacia el ascensor. La puerta de la habitación de Ethan se abrió justo en ese momento. No era un médico. Era Ethan. Estaba de pie en el umbral, apoyado en el marco con el brazo, vestido con la ropa de hospital, con el pelo aplastado por meses de cama y los ojos todavía adaptándose a la distancia. Un enfermero detrás de él decía algo en voz baja sobre que debía descansar, pero él no estaba prestando atención. Me estaba mirando a mí. ¿Rose? Mi nombre en su boca sonó diferente a como lo había escuchado en boca de cualquier otra persona. No con indiferencia, no con desprecio, con algo que no supe clasificar. Me detuve a mitad del pasillo. Sí, mi voz salió más pequeña de lo que quería. Soy yo. Ethan frunció el ceño levemente, como si estuviera comparando algo interno con lo que veía delante de él. Abrió la boca. La cerró. Después dijo, el durián. El aire se me quedó atascado en la garganta. Tenía 6 secciones. Hizo una pausa. Ese día, el durián tenía 6 secciones y tú dijiste que era la primera vez que lo comías. No pude responder, no porque no supiera qué decir, sino porque en ese segundo entendí que lo recordaba. No todo, quizás, no con claridad perfecta, pero lo recordaba. Su alma había vuelto a su cuerpo trayendo consigo los fragmentos de 6 meses. Shanna apareció detrás de él en ese instante, con la sonrisa perfectamente calibrada de quien ha ensayado esta escena. Ethan, vuelve a la cama, los médicos dijeron. ¿Quién preparó el té de frutas? Preguntó él, sin apartar los ojos de mí. Shanna parpadeó. ¿Qué? En la habitación. Todos los días olía a té de frutas. ¿Quién lo preparaba? El silencio que siguió duró apenas 3 segundos. Pero en esos 3 segundos vi algo en el rostro de Shanna que rara vez había visto. Vi el momento exacto en que comprendió que el terreno debajo de sus pies no era tan sólido como había pensado. Se recuperó rápido. Siempre se recuperaba rápido. Yo, por supuesto. Sé perfectamente que te gusta el té de frutas, Ethan. Lo hacía todos los días. Ethan la miró. Después me miró a mí. No dijo nada más. El enfermero logró finalmente convencerlo de volver adentro, y la puerta se cerró. Me quedé sola en el pasillo con el sobre en la mano y el corazón latiendo más rápido de lo que me permitía admitir. Shanna se acercó a mí en cuanto la puerta se cerró. Su sonrisa había desaparecido por completo. No sé qué le dijiste mientras estaba inconsciente. Su voz era baja, casi un susurro. Pero si crees que eso cambia algo, estás muy equivocada. Ethan acaba de despertar. Está confundido y vulnerable. En una semana, yo seré lo único que recuerde con claridad. Miré el sobre que tenía en la mano. Lo guardé en el bolsillo. Está bien, Shanna. Ella frunció el ceño. Esperaba resistencia, lágrimas, algún tipo de reacción que pudiera aplastar. Mi calma la descolocaba, igual que siempre. Caminé hacia el ascensor. Mientras esperaba que llegara, escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Esperé a que la distancia fuera suficiente. Entonces saqué el sobre del bolsillo. Lo miré por última vez y lo dejé caer al fondo de la papelera junto al ascensor. No iba a ningún lado todavía. El alma había recordado el durián. Había recordado el té. Había pasado 6 meses construyendo algo junto a mí, sin saber que yo estaba escuchando cada palabra. Ahora le tocaba a él descubrir lo que yo ya sabía. Y esta vez, yo no iba a ser la que agachara la cabeza primero. Volví a la habitación esa misma noche. No por la puerta principal. La señora Ford había dado instrucciones al personal de que yo ya no tenía acceso al ala privada. Pero había pasado 6 meses en ese hospital y conocía cada turno, cada corredor, cada puerta de servicio que los enfermeros dejaban entornada después de las 10. Entré sin hacer ruido y me senté en la silla que había sido mía durante medio año. Ethan estaba despierto. No me sorprendió. Me miró desde la cama con esa expresión que yo había aprendido a leer incluso cuando era solo un alma flotando en el aire.
evaluando, calculando, sin revelar nada antes de tiempo. Sabía que vendrías. Su voz seguía ronca por el desuso, pero era firme. ¿Cómo lo sabías? Porque dejaste el sobre en la papelera. Una pausa breve. Lo vi desde la ventana. No respondí. Me senté y crucé las manos sobre el regazo, como había hecho 1000 veces en esa misma silla. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era el silencio de dos personas que ya se conocen, aunque una de ellas técnicamente acaba de conocer a la otra. ¿Cuánto recuerdas?, pregunté finalmente. Ethan desvió la mirada hacia el techo. Suficiente. Hizo una pausa. El durian, el té, las noticias financieras cada mañana, el día que llovió toda la tarde y me describiste cada nube. Una leve tensión cruzó su mandíbula. Lo que me contaste sobre tu familia. Algo en mi pecho se apretó. No tienes que recordar eso. Ya lo recuerdo. Sus ojos volvieron a los míos. No puedo simplemente decidir olvidarlo. Me quedé callada un momento. Fuera, el hospital seguía su ritmo nocturno. Pasos lejanos, el zumbido de las máquinas, la ciudad parpadeando detrás del vidrio. Ethan, mañana Shanna va a estar aquí temprano. Tu madre ya tomó una decisión. El escenario público está construido. ¿Cambiar eso ahora? Lo sé. No me dejó terminar. Por eso necesito que hagas algo por mí esta noche. Lo miré. Necesito que llames al doctor Reyes. Era el médico principal que había llevado su caso desde el principio, un hombre meticuloso que documentaba absolutamente todo. Dile que quiero una reunión mañana a las 8, antes de que llegue Shanna, antes de que lleguen los periodistas. ¿Para qué? Para que explique frente a mi madre exactamente quién estuvo en esta habitación durante 6 meses. Sus ojos no se apartaron de los míos. El doctor Reyes tiene registros de cada persona que entró y salió, cada firma, cada autorización médica. Una pausa. Tu nombre está en todos ellos. El de Shanna no aparece ni una vez. La simpleza de la jugada me dejó quieta un momento. No era un golpe emocional. No era una declaración dramática. Era documentación. Fría, verificable, irrefutable. El mismo lenguaje que los negocios y los tribunales entienden sin necesidad de interpretación. En 6 meses, sin proponérselo, Ethan había estado aprendiendo a pensar como yo. O quizás siempre había pensado así. Y simplemente había tenido 6 meses para observarme sin que yo lo supiera. Si hago eso, dije en voz baja, no hay marcha atrás. Tu madre quedará en una posición muy difícil. Shanna va a reaccionar y va a hacerlo públicamente. Que reaccione. Su voz era tranquila, con ese tipo de calma que no es indiferencia, sino decisión. Rose, llevo 6 meses inmóvil viendo cómo las personas a mi alrededor reescriben la realidad para su conveniencia. Ya no tengo paciencia para eso. Lo miré por un momento largo. Después saqué el teléfono y busqué el número del doctor Reyes. Mientras marcaba, Ethan dijo en voz baja, casi para sí mismo: Cuando te ofrezco los 200 millones, no es por el trato original. Bajé el teléfono un instante. Entonces, ¿por qué? No respondió de inmediato. Miró la ventana, la ciudad de noche, las mismas luces que yo le había descrito durante meses cuando él no podía verlas. Porque eres la única persona que estuvo a mi lado sin querer nada a cambio. Volví a levantar el teléfono. Querías los 200 millones, señalé. Una sonrisa apenas perceptible cruzó su boca. La primera que le veía en carne y hueso, no en el alma. Eso es querer algo honesto. Puedo respetarlo. El doctor Reyes contestó al tercer timbre. Le expliqué en voz baja lo que Ethan necesitaba. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y después dijo que estaría allí a las 8 en punto. Colgué y me levanté para irme. Rose. La voz de Ethan me detuvo en el umbral. Me volteé. Mañana no llegues tarde. No era una petición. No era exactamente una orden. Era algo intermedio, dicho por alguien que estaba aprendiendo, todavía, cómo pedirle algo a la única persona que nunca le había pedido nada a él. Salí al pasillo sin responder, pero no tomé el ascensor. Me senté en el mismo banco junto a la ventana donde la señora Ford me había entregado el sobre horas antes, y esperé a que el hospital se quedara completamente en silencio. Mañana Shanna llegaría con su sonrisa preparada y su historia ensayada. Mañana la señora Ford querría creer que todo podía resolverse sin consecuencias. Y mañana, por primera vez en mi vida, yo no iba a agachar la cabeza. El banco junto a la ventana seguía igual que siempre. La ciudad también. Pero algo en el aire había cambiado. De la misma forma silenciosa e irreversible,
en que cambia todo lo que importa de verdad. Cerré los ojos. A las 8 en punto, estaría allí. A las 7:55, el doctor Reyes ya estaba en el pasillo. Era un hombre de pocos gestos y muchas certezas. Me saludó con una inclinación breve y sostuvo una carpeta gruesa contra el pecho. Años de registros. Cada entrada, cada procedimiento, cada firma. La memoria burocrática de 6 meses condensada en papel. La señora Ford llegó a las 8 en punto, acompañada de su asistente personal. Al verme, se detuvo. Rose. Su voz era cauta. Pensé que ya te habías ido. El doctor Reyes solicitó esta reunión. Me aparté levemente para que lo viera detrás de mí. Ethan también quiere estar presente. La señora Ford miró al médico, después a mí, después a la puerta de la habitación. Procesando, recalculando. Era una mujer inteligente y yo lo sabía. Su error no había sido la maldad, sino la conveniencia. Había elegido el camino más fácil, porque en ese momento parecía el menos costoso. Entramos juntos. Ethan estaba incorporado en la cama. Se había peinado y tenía los ojos despejados. Nadie diría que llevaba apenas horas despierto después de 6 meses en coma. Miró a su madre sin hostilidad pero sin suavidad. «Siéntate, mamá». Ella obedeció. Yo me quedé de pie junto a la ventana. El doctor Reyes abrió la carpeta sin preámbulos. Era exactamente el tipo de hombre que necesitábamos en esa habitación. Alguien para quien los hechos eran simplemente hechos, sin drama ni lealtades personales. Durante los 6 meses de recuperación del señor Ford, se registraron un total de 184 días de atención continua. Acomodó los documentos sobre la mesilla. El nombre que aparece en el registro de entrada diario, en las autorizaciones de procedimientos, en las notas de evolución del paciente y en las solicitudes de materiales, es siempre el mismo. Señaló la primera página. Rose. La señora Ford miró los papeles. El nombre de Shanna no aparece registrado en ninguna visita formal al ala de recuperación durante ese periodo. El doctor Reyes pasó una página. Hay 2 visitas espontáneas documentadas por el personal de seguridad, ambas de menos de 10 minutos, ambas terminadas a petición de la paciente de forma voluntaria. El silencio que siguió era el tipo que no se interrumpe fácilmente. La señora Ford cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, algo en su expresión había cambiado. No era sorpresa. Era la expresión de alguien que ya sabía la verdad y había esperado, sin mucho éxito, que nunca tuviera que reconocerla en voz alta. Ethan, no es un reproche, mamá. Su voz era tranquila, firme. Sé que tomaste la decisión que creíste más conveniente, pero hay consecuencias públicas de esta situación que necesitan corregirse antes de que se corrijan solas de una forma que no podamos controlar. La señora Ford asintió lentamente. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta. Shanna entró con la confianza de quien llega a cobrar algo que ya considera suyo. Llevaba un vestido cuidadosamente elegido y una sonrisa calibrada para las cámaras que esperaba encontrar. Tardó menos de 2 segundos en leer la habitación. Su mirada recorrió al doctor Reyes, los documentos sobre la mesilla, el rostro de la señora Ford y finalmente se detuvo en mí. La sonrisa no desapareció. Eso era lo que más me impresionaba de Shanna. Años de práctica la habían convertido en alguien capaz de mantener la compostura, incluso cuando el piso desaparecía bajo sus pies. Vaya. Su tono era liviano, casi divertido. ¿Una reunión familiar tan temprano? Shanna. Ethan la miró directamente. El doctor Reyes acaba de presentar los registros médicos completos de mi recuperación. Una pausa microscópica. Qué interesante. Tu nombre no aparece en ninguno de ellos. Shanna soltó una risa suave y se encogió de hombros. Los registros administrativos no capturan todo, Ethan. Yo estaba aquí. Pregúntale a quien quieras. Ya lo hice. Sus ojos no se movieron. Le pregunté al personal de seguridad. Le pregunté a las enfermeras del turno nocturno. Le pregunté al hombre del puesto de café del 3er piso que conoce a Rose de memoria porque ella bajaba cada mañana a las 6:15. El nombre de ese hombre, el señor Campos. Yo ni siquiera sabía que Ethan lo conocía, pero lo recordaba. Lo había mencionado una mañana, de pasada, mientras le contaba cómo empezaba cada día. Su alma lo había escuchado todo. El rostro de Shanna se tensó por primera vez. Ethan, acabas de despertar. Estás confundido. Es completamente normal después de... No estoy confundido. Lo dijo sin elevar la voz, con la misma calma con que habría firmado un contrato. Sé exactamente lo que recuerdo y sé exactamente lo que dicen estos documentos.
Y sé lo que le dijiste a Rose en este pasillo ayer. Shanna me miró. Yo no dije nada. Esto no va a funcionar como pensabas, continuó Ethan. No porque yo esté enojado contigo, sino porque construiste toda esta situación sobre la suposición de que Rose no diría nada, de que mi madre no preguntaría y de que yo no recordaría. Hizo una pausa breve. Las tres suposiciones estaban equivocadas. Shanna permaneció inmóvil durante 3 segundos. Después, con un movimiento casi elegante, giró sobre sus talones y salió de la habitación sin decir una palabra. La puerta se cerró sin portazo. Eso, de algún modo, era más definitivo que si lo hubiera golpeado. La señora Ford exhaló lentamente. Después me miró. Rose. Su voz era diferente ahora, sin la incomodidad de antes, sin la culpa gestionada, solo cansancio honesto. Lo siento, asentí. Ethan me miró desde la cama. No dijo nada. No era necesario. Afuera, el hospital seguía su ritmo de siempre, ajeno a todo. Pero en esa habitación, algo que había estado torcido durante 6 meses acababa de enderezarse. 3 días después, los medios publicaron la historia completa. No fue Ethan quien la filtró. Fue el doctor Reyes, que respondió con precisión quirúrgica a cada pregunta que los periodistas llevaban semanas haciendo sobre la misteriosa recuperación del heredero Ford. Los registros eran públicos. Los hechos eran verificables. Él simplemente no mintió. El titular que más circuló decía: "No fue la prometida. La verdadera historia detrás de la recuperación de Ethan Ford". Yo lo leí desde el banco junto a la ventana del hospital, donde seguía pasando demasiado tiempo. Cerré el teléfono y miré el cielo. Nubes altas, dispersas. Un día claro. Shanna no volvió al hospital. Tampoco respondió llamadas. Según mi madre, que me escribió un mensaje torpe y lleno de errores ortográficos, Shanna estaba muy afectada por las mentiras que Rose había difundido. No respondí. Mis padres también llamaron. Primero mi madre, después mi padre, después los dos juntos. Sus voces tenían ese tono específico que adoptaban cuando necesitaban algo de mí, pero no querían pedirlo directamente. Esta vez querían distancia, querían que yo desapareciera discretamente antes de que la situación los salpicara más. Por primera vez en mi vida, colgué sin dar explicaciones. El día que Ethan recibió el alta, la señora Ford organizó una pequeña reunión familiar en la casa principal. Me invitó con una formalidad que todavía cargaba algo de incomodidad, pero que era genuina. Fui. La casa Ford era exactamente como la había imaginado cuando Ethan me la describía en sueños sin saber que yo escuchaba. Techos altos, luz natural, una biblioteca en el segundo piso que él mencionaba cada vez que el alma se ponía nostálgica. Ethan bajó las escaleras lentamente, todavía con algo de fragilidad en los movimientos, pero con los ojos completamente despejados. Me vio desde el último escalón. Llegaste puntual. Siempre llego puntual. Una leve sonrisa. Lo sé. Nos sentamos en la sala. La señora Ford trajo té, lo cual tenía algo de irónico, dado todo lo que el té había representado durante 6 meses. Nadie lo mencionó, pero creo que los tres lo pensamos al mismo tiempo. Ethan colocó un sobre la mesa frente a mí. Lo miré. Son los 200 millones. Su voz era directa. Como prometí. No lo abrí de inmediato. Lo miré un momento, pensando en el día en que había levantado la mano tímidamente en aquella habitación, frente a una familia que me trataba como estorbo, calculando que 200 millones eran suficiente razón para pasar 6 meses cuidando a un desconocido inconsciente. Lo había hecho por dinero. Esa era la verdad simple y sin adornos. Pero algún punto entre el durián y las madrugadas y las nubes descritas en voz alta para alguien que no podía responder, algo había cambiado que yo no había autorizado. Tomé el sobre. Gracias. Ethan asintió. Después dijo, sin apartar los ojos de los míos: también quiero pedirte algo. La señora Ford discretamente se levantó con su taza y desapareció hacia la cocina. Eso también lo habían coordinado. Dime. Quiero que te quedes. Lo miré en silencio. No como enfermera, continuó. No como empleada. Sé que tienes 200 millones ahora mismo y no me necesitas para nada. Una pausa breve. Te lo pido porque durante 6 meses fuiste la persona más honesta que ha existido en mi vida, y eso es más difícil de encontrar que cualquier otra cosa que el dinero pueda comprar. Afuera el jardín estaba quieto. Luz de tarde, esa que alarga las sombras y hace que todo parezca más definitivo. Pensé en la niña que veía almas y por eso era un estorbo. Pensé en años recogiendo lo que otros descartaban, cuidando a quien nadie quería cuidar.
siendo invisible porque era más seguro que ser vista. Pensé en Shanna empujándome hacia adelante con una risa cruel, convencida de que me estaba condenando. Nadie en esa habitación aquel día entendió lo que realmente estaba pasando. Yo tampoco lo entendí del todo entonces, pero lo entiendo ahora. Mi habilidad para ver almas nunca fue una maldición. Era una forma de ver la verdad que otros ocultaban, incluso de sí mismos. El alma de Ethan me había elegido antes de que su cuerpo supiera que yo existía. Había pasado 6 meses hablando conmigo, confiándome cosas que nunca le diría a nadie en plena conciencia. Y cuando despertó, lo primero que buscó en la habitación fui yo. Algunas personas pasan toda la vida buscando a alguien que las vea de verdad. Yo había visto el alma de Ethan Ford antes de conocer su nombre. Coloqué el sobre la mesa con cuidado. Me quedo. Hice una pausa. Pero con una condición. Él arqueó ligeramente una ceja. Nunca más durían en espacios cerrados. Ethan soltó una carcajada real, la primera que yo le escuchaba en carne y hueso. Era diferente a todo lo que había imaginado. Más libre. Me quedé mirándolo un momento más de lo necesario. Después sonreí también. La señora Ford regresó de la cocina exactamente en ese momento, como si hubiera estado esperando la señal correcta. Trajo más té y no preguntó nada. Era una mujer que sabía leer habitaciones. Tal vez siempre lo había sabido. Esa noche, sola en el cuarto que la señora Ford insistió en prepararme, abrí la ventana y miré el cielo. Las mismas estrellas de siempre. El mismo aire. Pensé en todos los años que había pasado siendo la hija que sobraba, la hermana que estorbaba, la chica rara que hablaba sola porque en realidad estaba hablando con almas que nadie más podía ver. Pensé en Shanna empujándome ese día con una risa, tan segura de que me estaba descartando. Lo más irónico de subestimar a alguien es que nunca te das cuenta de lo que le estás entregando. Shanna creyó que me tiraba a un vegetal. En realidad me puso frente al único hombre que alguna vez había visto mi alma antes de ver mi cara. Y a veces, la vida funciona exactamente así. Las personas que te desprecian sin querer te abren las puertas que nunca habrías encontrado sola.